Voz Conmemorativa. Repasemos la vida y obra de don Samuel Bermúdez Jiménez, creador y fundador de Ciudadelas de Libertad. Un análisis, un repaso. Acompáñanos en los 570 AM y en las plataformas digitales. Hola, buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a un programa más de Voz Conmemorativa, una edición especial que tenemos esta semana en el marco de conmemoración de vida y obra de don Samuel Bermúdez Jiménez. Muchísimas gracias por sintonizarnos, ya sea por la 570 AM o bien por la red social Facebook a través de Radio Libertad 570 AM. Gracias de verdad por su sintonía. Hoy tenemos también un programa muy especial y hoy le dimos la invitación y quiero que les demos la bienvenida a las personas graduadas de Fundación Ciudadelas de Libertad. Y tal vez usted se pregunta, ¿qué es una persona graduada de Fundación Ciudadelas de Libertad? Y para eso quiero darle también la bienvenida a nuestro compañero, porque él es una persona graduada, empecemos por ahí, un compañero de Radio Libertad, Luis César Monge. Hola Luis César, ¿cómo estás? Hola Ana Lucía, pues sumamente contento, de verdad, agradecido con Dios por esta oportunidad en esta semana tan linda de Voz Conmemorativa, donde hemos en los diferentes programas escuchado anécdotas, reflexiones, historias de la vida y obra de don Samuel Bermúdez Jiménez, y muy especialmente hoy vamos a conversar con compañeros y amigos y amigas de milicia, digamos, de lo que fue pasar por la formación de Ciudadelas de Libertad en los grupos de proyección y liderazgo juvenil. Así que yo aquí a quienes les voy a presentar los veré jóvenes siempre, porque somos de edades, algunos parecidas, otras pues, un poquito más jóvenes, ¿verdad? Pero así los voy a ver siempre como grandes y especiales amigos. Ana Luz, estoy muy contento de tener hoy aquí a Dayana Matarrita, a Juliana Retana y a Roberto Díaz. Gracias de verdad por estar con nosotros. Dayana, voy a empezar con usted. Buenas tardes y bienvenida a Voz Conmemorativa. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, Luise. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Es un placer enorme estar acá, volvernos a encontrar y en este espacio que creo que a todos los que hemos sido parte de la historia de Fundación nos mueve las fibras del corazón, ¿verdad? Que es conmemorar la vida y obra de don Samu. De verdad que espero que sea un ratito agradable, como ha sido siempre el reunirnos y encontrarnos, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Juliana, ¿cómo está? Qué gusto tenerla hoy por acá. Hola Luis César, hola a todos, muchas gracias por la invitación y como decía Dayana, esperemos que podamos conversar aquí, tener un rato ameno y compartir un poquito de las experiencias que tenemos de la Fundación. Y don Roberto Díaz, qué gusto saludarlo. Roberto, ¿cómo has estado? Hola, buenas tardes para todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Un gusto inmenso escuchar a Dayana y a Juliana, me hace pensar, y por supuesto a vos, Luis César, en que hay tantas personas que fuimos parte en algún momento como estudiantes de la Fundación. Hay muchas otras personas que hoy somos colaboradores y sin embargo, como lo decías muy bien, sin importar el tiempo en el que estuvimos, uno se siente enlazado con estas personas maravillosas que han sido parte de este tejido. Yo creo que nos veo, porque me tengo que incluir, como una suma de hilos que se han venido entretejiendo desde que don Samuel creó la fundación y empezó a convocar a gente de desamparados, a gente sobre todo joven de desamparados, y entonces muy contento y muy complacido por la invitación. Gracias. Fíjense que ahora que decía Roberto eso, yo me ponía a pensar en algo. Muchos pasaron antes que nosotros y otros van a venir. Y esta entrevista del año 2021, espero que la vean en algunos años algunos compañeros y se dirán, ¿cómo fue que llegó esta gente ahí? ¿Cómo fue que aparecieron? Bueno, en mi caso, siendo de la zona rural, la fundación me abrió una oportunidad y llegué a conocer un grupo de personas lindísimas, con ciertas historias que luego tal vez cuente, pero ¿cómo fue la llegada de ustedes a una institución
de Ciudadanos de Libertad, quién les dijo, qué representó vincularse a la obra. Dayana, cuéntenos así como cómo fue ese primer amor con Fundación Ciudadanos de Libertad. Claro, bueno, mi llegada a Funda fue en realidad como un camino que ya se estaba preparando más o menos porque, bueno, mi abuelita tenía una guardería y en el 2009 y 2010 llegaba un grupo de proyecto social a hacer su proyecto social ahí. Recuerdo que llegaban con las camisetas blancas, ¿verdad? De tipo polo y llegaban a hacer el proyecto social. Entonces yo siempre estaba como ahí, ¿verdad? Acompañándolos y que había que firmarles las bitácoras en aquel momento y demás. Entonces, bueno, uno de ellos eran compañeros míos del colegio, entonces siempre era como, yo usted debería entrar a Funda, no sé qué, y yo como, bueno, sí, en algún momento, pero no había hecho como por dónde, ¿verdad? Averiguarme un poquito más directamente en Funda. Cuando ya iba a entrar a la U, yo creo que siempre había tenido como ese vacío tal vez de que no hacía algo bueno, ¿verdad? O que no hacía algo por la comunidad. Entonces, y presenté los papeles y toda la cuestión. Me acuerdo que fue la entrevista, llegaron a mi casa, la visita, y de allá para el 2011 ya era parte en ese momento era el programa social, ¿verdad? Entonces era parte del programa social, y pues ahí estuve durante 7 años, gracias a Dios, 7 hermosísimos años, y pues ya, como todo, ahora ya tenemos como caminos diferentes y así, pero el amor siempre está ahí, definitivamente. O sea, otros hermanos mayores, por así decirlo, la motivaron a usted. Sí, de hecho. ¿Y qué profesión, Dayana, para que le cuentes a nosotros? Sí, de hecho, bueno, con ellos incluso trabajé durante 2 años como en el mismo proyecto y ya después ya vinieron otros, perdón, otros proyectos. Bueno, yo soy licenciada en Derecho, espero ya pronto poder incorporarme al colegio, te lo pedimos, señor. Y me especializo un poco con el trabajo con población migrante y refugiada. De hecho, los dos últimos años, perdón, que estuve en Funda, ese era mi proyecto social, ¿verdad? Era el proyecto social Huellas y lo que hacíamos era como sensibilizar a las personas sobre la realidad de la población migrante. Entonces también sentir que ya estaba aplicando lo que había estudiado en lo concreto y en el trabajo con la comunidad, creo que a nivel profesional me llenó mucho porque, digamos, el TCU no fue propiamente como trabajo con población. Entonces siento que esa parte la pude llenar como desde lo que hacía en Funda, ¿verdad? Entonces fue como muy bonita la experiencia. Claro. Juliana, ¿cómo fue esa experiencia de vinculación con Ciudadanas de Libertad? Yo creo que yo soy de las que he entrado más viejita a Fundación, en realidad, porque yo entré ya estando en época de U, ¿verdad? Entonces yo creo que yo entré como en el segundo año de U. Recuerdo que era mi mamá, fue la que había buscado información, unos vecinos le habían comentado de la fundación y demás. Y pues de ahí se inició, como dice allá, en el proceso de reclutamiento, visitas a la casa, entrevistas en la fundación. Y pues a partir de ahí, pues una relación de nunca acabar, ¿verdad? Y también el llegar a la fundación, yo recuerdo muy claramente que yo en primero o segundo grado de escuela, a nosotros nos hacían esas visitas de ir a conocer la comunidad y el cantón. Yo recuerdo que a mí me habían llevado a la fundación a ir a conocer las emisoras. Entonces, era llegar al lugar que había conocido, no sé, 10, no sé cuántos, 13, 14 años atrás, ¿verdad? Que había conocido como escolar, pero más asociado al tema de la radio, ¿verdad? Y pues a partir de ahí, pues conocer todo lo que era fundación, ¿verdad? Que en ese momento era parte de la radio, o sea, bueno, y ahora otra vez, ¿verdad? Retomando fuertemente el proyecto de la radio, el programa social y pues el grupo de gente, ¿verdad? Que hay alrededor que es una familia, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Esa parte desde siendo chiquilla, le muestran unas emisoras y el futuro, llevarla ahí, es como predestinada para incluso hoy estar trabajando como directora de Junta Administrativa, eso lo vamos a hablar luego. Roberto, a mí me pasó que definitivamente quedé, los cupos se llenaron y yo me quedé sin campo. Y entonces digo, ya no está, ya no entré.
lo entré. Pero después un tío se quitó y me dicen, agarre, porque ahí las oportunidades pasan y es una gran experiencia de vida. Y entré, como quien dice, en la Sapriora. ¿Cómo le fue a usted con ese ingreso a la fundación? ¿Cómo fue esa parte? Porque no era sencillo. No, y además, bueno, ellas cuentan una versión de la fundación mejorada, por decirlo de alguna manera, porque yo presenté documentos en 1986, que estaba en tercer año del Colegio de Gravilias, hace ya uno que otro año, casi podríamos contarlo en semanas, y era muy diferente. Don Samuel tenía poco relativamente de habernos dejado en este mundo, ¿verdad? De haber partido, y entonces se manejaba mucho como un programa de becas tradicional, muy, muy tradicional, es decir, eh, presentábamos los papeles, llegábamos los primeros días del mes al segundo piso, uno tocaba la puerta que todavía está ahí, solo que en esa época tenía una ventanita, y alguien verificaba que era la persona y en un sobre le entregaban dinero y nos vemos el otro mes. Y llegué a la fundación porque en esa época, digamos que el concepto básico era becar a los buenos estudiantes, básicamente, así, sin mayor cosa, y por supuesto no existía, como les digo, nada de proyecto social y eso no estaba en pensamiento todavía. Y la profesora de orientación me dijo que yo tenía muy buenas calificaciones y que entonces podía ir a solicitar la beca fundación. De hecho, es muy interesante porque yo llevé todos los papeles y nos habían dicho que si nos incorporaban al grupo, pues que nos llamaban por teléfono. Cuando digo teléfono, es teléfono fijo, por supuesto, ¿verdad? A la casa. Y no me llamaron, entonces yo me sentí bastante triste, pero no pasaba nada, digamos. Ya iba para el colegio vocacional a estudiar Nada que un contabilidad. mensaje de texto, ni un No, no, WhatsApp. no, 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 eso no existía, no estaba en el alcance, era una llamada con teléfonos que había que marcar con bolita. Y la historia es que, no recuerdo muy bien si martes o miércoles de la semana siguiente que hicieron la entrega de la beca, me llamó la muchacha que estaba a cargo, que por cierto sigue siendo una buena amiga todavía hoy, y me habló fuertísimo y me regañó y me dice, ¿usted cree que no estamos haciendo un gran esfuerzo? Que esto no es un juego. ¿Por qué no vino? Por la beca. Yo, pero nadie me llamó, estoy seguro que nadie me llamó. Sí, sí, por supuesto que sí, usted estaba en la lista. ¿Usted vino a verse en la lista? Sí, también fui después y no estaba en ninguna lista. Y como a las 2 horas me llamó y toda penada me dice, en efecto, de todas las personas nos brincamos su nombre. Y La fundación era en un lugar muy diferente a lo que eran las instituciones en las que uno estaba. De hecho, Julie, una de las cosas que a mí me pasó fue acordarme del Salón Claramelia. Roberto, ¿recuerdas el Salón Claramelia? Que era el tercer piso del edificio, totalmente abierto, y ahí llegamos y nos pusieron a hacer una máscara con yeso, ¿verdad? Hicimos una máscara, después la pintamos, se había que poner un símbolo, y yo puse en el frente así como un sol y le pinté un dólar grandísimo, ¿verdad? Entonces, después dice la facilitadora, es que eso es lo que ustedes están pensando y mirando hacia el futuro. Digo, no soy tan materialista, les dije. ¿Cuál es, Juliana, esas experiencias de cosas que usted dice, yo en mis experiencias vivenciales, la fundación me dio esto? ¿Alguna anécdota, algún lugar, algo que a usted le marcó, algún recuerdo que usted dice, eso lo aprendí ahí? Uy, bueno, yo creo que las experiencias que uno tiene en la fundación son muchas, ¿verdad? Pero, o sea, creo que el tema de los proyectos sociales sensibilizan mucho, ¿verdad? Yo siento que es un tema y que uno se enfrenta a proponer uno cosas desde cero, porque realmente el tema de los proyectos sociales es usted proponga, usted desarrolle, ejecute y haga todo, ¿verdad? Entonces, yo siento que eso es un reto porque hay que armar todo, ir a buscar el lugar, buscar armar su grupo de gente. Recuerdo, bueno, que en algún momento se armaban mucho los grupos como por afinidad del lugar de donde vinieran, ¿verdad? Que si eran de un distrito, que si eran de otro, ¿verdad? Pero creo que el trabajo con las poblaciones, porque además me tocó trabajar con poblaciones muy diferentes, es muy retador. Trabajar, creo que con los adultos mayores es uno de los temas que creo que más lo marcan a uno.
con ver una señora, porque a mí me pasó en el hogar, no recuerdo el nombre el de Patarrá, es que el nombre es la quinta residencial para el adulto mayor en Patarrá. Creo que ahí hice proyecto social 2 años, y ahí una vez con una señora, era una señora que usted durante todo el día la veía sentada en su silla sin moverse y sin hacer nada, ¿verdad? Usted la veía muy estática, pero recuerdo que una vez hubo una actividad que, no sé, las pusimos a colorear, ¿verdad? Porque era actividad de ayudarles a trabajar la motora fina. Oigan, y esa señora fue la señora que le puedo garantizar que colorea y pinta mejor que todos nosotros, y simplemente ella, pues no tenía algo que hacer que le gustara o que le trajera en su día a día, y con esa actividad, pues la señora fue feliz porque hizo algo con lo que ella se sentía cómoda, ¿verdad? Y que era algo que ella sí era capaz de hacer y de trabajar, pero de que por el día a día del hogar, quizá había mucha gente que no se pueden tomar el tiempo para ver esas pequeñas cosas y habilidades que ellos tienen, y que se están desaprovechando y hasta perdiendo sus capacidades por no poder trabajar, digamos, de las habilidades que cada uno tiene, ¿verdad? Entonces a mí sí me impactó mucho esa vez ver a esa señora, que uno decía, esta señora no se mueve, no hace nada, pero le dimos un lápiz de color y un dibujo, y la señora feliz coloreó y hizo el mejor dibujo y coloreó mejor que lo que cualquiera de nosotros colorea. Entonces dice uno, wow, como una persona que yo creí que ya no hacía nada, muy feo decirlo así, ¿verdad? Pero más que lo básico, digamos, tiene mucho más que dar, ¿verdad? Y se siente uno muy reconfortado de ver de que ese ratito que uno le dedicó a ella sirvió para que ella se sintiera mejor y quizá una persona más útil que lo que en el día a día se sentía. Creo que ha sido de las experiencias así que yo digo, wow, ¿verdad? Pero de ahí siempre son cosas diferentes y temas y trabajos diferentes que siempre dejan una enseñanza. Definitivamente que esos pequeños detalles en los grupos, en los compañeros, marcan muchísimo. Y cuando contabas, me imaginaba yo esa cena, imaginaba a esa señora, y recordaba también otros pequeños momentos diferentes que seguramente ustedes han tenido, y otros compañeros que nos están escuchando en este momento por las redes o por la radio también deben estar identificados. Ana Lu, ¿qué le parece si tomamos una pausa? Así es, vamos a ir a una pequeñita pausa y ya casi regresamos con más. Ahorita no me están viendo, solo me están escuchando, para darles el espacio a ustedes también para que conversen, pero tenemos más experiencias y tenemos una invitada más para que se queden acá en Radio Libertad. Ya casi venimos con más. Había una vez un hombre llamado Samuel Bermúdez Jiménez, que al cumplir 50 años inició una obra que continúa irradiando magia en el presente. Don Samuel no es un personaje de un cuento de hadas, es parte de una historia real que le dio vida a la Fundación Ciudadelas de Libertad, una obra que aporta gran valor a desamparados. No te perdas los programas Voz Conmemorativa, donde hablaremos de la vida y obra de Don Samuel, un vecino desamparadeño que continúa dejando huella. Sintonizanos en la semana del 1 al 5 de junio a las 5 de la tarde por Radio Libertad 570 AM. Amplía tu mente. Transmitiendo para todo Costa Rica, TICLR, Radio Libertad 570 AM. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Por seguridad de mi salud y la de mi familia, yo me quedo en casa. El COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite. Solo si usted lo permite. Hola, me llamo Alejandro. Soy una de las tantas personas que ha impulsado sus sueños gracias a la Fundación Ciudadelas de Libertad, una iniciativa de don Samuel Bermúdez Jiménez. Aunque no lo conocí, me siento muy honrado de pertenecer a esta gran familia, y es por eso que los invito a sintonizar Radio Libertad 570 AM. Voz conmemorativa, a partir del 1 de junio, en homenaje al desamparadeño que creyó en la juventud.
Regresamos con más de esta edición especial de Voz Conmemorativa, como les decíamos, una edición que preparamos para vida y obra de don Samuel Bermúdez Jiménez, el fundador de Fundación Ciudadelas de Libertad y todo este legado que nos ha dejado en todos los sentidos. Mucho de lo que estamos hablando hoy es sobre las experiencias de las personas graduadas y vuelvo a darle el micrófono a Luis César porque tiene algo preparado para estas personas invitadas del día de hoy. Igual les comentamos que ustedes pueden ponernos sus saludos, sus comentarios en nuestro Facebook Radio Libertad 570 AM y ahí les vamos a estar comentando. Luis César, qué lindas experiencias han hablado el día de hoy, pero yo creo que queremos escuchar más. Queremos escuchar más, ¿verdad? Vamos a ver qué nos comentan las invitadas y mi querido invitado Roberto. En estos años que se ha estado ahí, ahora se nos sumó Francini Espinosa. Qué gusto de tenerte acá en este espacio, Francini. ¿Cómo has estado? Hola, buenas noches. Me alegra mucho verlos y compartir un ratito aquí con ustedes. Francini, a lo largo del tiempo en la fundación uno tiene muchas vivencias y entre eso la obra de la fundación, si bien es cierto, don Samuel desarrolló sus empresas y luego las juntas directivas han trabajado en los negocios, lo más lindo es las personas y la gente, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo, y con eso estábamos comentando un poco, esas personas han marcado los proyectos sociales, nuestras experiencias. ¿Cuál cree usted que es la genética de la gente? Y ahorita vamos a hablar de eso, de la gente ciudadana de libertad. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede que nos enganchamos de una manera con los objetivos? ¿Qué es lo que se persigue? Bueno, es que yo diría que son muchas cosas, ¿verdad? De todas las personas que yo recuerdo de la fundación siempre hay un espíritu de servicio, un excelente trabajo en equipo, el apoyo incondicional, ¿verdad? Y pues yo podría decir que la mayoría de amigos que conservo desde hace muchos años son de la fundación y que de todo lo que uno vive, ¿verdad? Porque se comparten actividades en proyectos sociales, en reuniones, hacíamos cosas también por aparte y siempre es una alegría, ¿verdad? Volvernos a ver, es como ver a la familia, un reencuentro. Entonces yo siento que de verdad es algo que va más allá de esa unión, ¿verdad? A veces es como difícil de explicar cómo se crea una conexión tan linda, ¿verdad? Cuando trabajamos siempre tanto tiempo por causas en común, ¿verdad? Y pues siempre gracias al legado de don Samuel. Con fines sociales. Francini, por ahí me preguntan, ¿es permitido tener novio en Ciudadanas de Libertad? Pero yo no tuve cuando estuve, ¿verdad? En el programa de liderazgo. Nos hicimos novios después. Nos hicimos novios después, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Después. Don Roberto, ahí significa... nos conocimos, interactuamos y todo, fue el proceso, pero ya así de novios fue después de que nos graduamos. Roberto, significa entonces que Ciudadanas de Libertad es todo un entorno. Así es, mantiene una relación muy intensa, como decía Fran. Bueno, lo mismo ocurre estoy seguro para ellas y para nosotros, para vos, Luis y yo. Sí, en efecto, ahora con la tecnología, hace un rato comentábamos que todo era teléfonos fijos, pues ahora con la tecnología, uno de los chats más activos, en mi caso, son las personas que estuvieron en lo que en nuestra época se llamó el Centro Juvenil de Proyección y Desarrollo, que es este grupo, ¿verdad? De personas jóvenes, todavía hoy nos sentimos jóvenes, que estuvimos reunidos durante muchísimos años en la Fundación Ciudadanas de Libertad. De hecho, si me lo permite, les voy a contar muy rápidamente que les decía que cuando yo ingresé, solamente se entregaba el dinero básicamente una vez por mes y no nos veíamos más. Ya no nos acompaña tampoco aquí en este plano terrenal, pero la exdirectora de ese momento, la licenciada Ligia Castro Monge, era orientadora en la Universidad de Costa Rica y ella dejó la UCR para ser la directora del programa de becas
y con todo el conocimiento que ella tenía, le pareció que era muy poco lo que hacíamos, es decir, que llegáramos solo a recibir dinero era muy poco. Y ella con esa gran visión, ¿verdad? Se adelantó años y años y años a su tiempo, convocó a una compañera y a este servidor, y también nos acompañó muchísimas veces don Chepito de la Junta Administrativa, y nos leímos el testamento y nos leímos todos los documentos de don Samuel y escuchábamos sus discursos de arriba para abajo, y de esa lectura y de esa reflexión nació el Centro Juvenil de Proyección y Desarrollo, que a lo largo de los años, ¿verdad? De las décadas ya, pues hoy es el programa de liderazgo juvenil, y de ahí, gracias a ella, se crearon las reuniones mensuales todos los sábados, se crearon los proyectos, tal vez no con la precisión y la calidad, ¿verdad? Que ha ido acumulando la fundación para esta época, pero eran sus primeros pasos, y entonces por eso es que les digo que quizás las personas que fueron becadas antes que nosotros, que mi época, no están tan cercanos y no se ven tan grupo, y más o menos de los 90, 91 para acá, verdaderamente nos constituimos en una familia extendida. Definitivamente es una familia extendida. Cuando yo llegué a Fundación, con muchos más colochos que los que tengo hoy en día, ¿verdad? Sí o sí. Y un poquito más flaco, Roberto, un poquito más flaco. Pero cualquier cosa. Pero así, digamos. Cualquier cosa. Bueno, la cosa es que yo recuerdo el alto liderazgo que tenían el grupo que estaba, y admiraba muchísimo a Roberto. Bueno, lo admiro y siempre lo admiraba. Al otro muchacho, Luis Carlos, Adrián, Laurita, o sea, cuánta gente que uno veía llegar del sur, por ejemplo, de la zona, de los distritos del sur, a las 7 de la mañana, porque teníamos reunión a las 3 de la tarde, quedarse todo el día ahí, y decían, pero esos del sur son raros. No, no son raros, es que solo faltaba un bus en la mañana y bus en la tarde, ¿verdad? Es lo que había. Es lo que había. Y era muy bonito porque era romper una distancia incluso geográfica para venir a estar con una generación de personas súper empunchadas y muy lindas. Y hablando de eso, le voy a dar a Dayana el espacio y el privilegio también para que nos menciones algunas de esas personas de la generación suya, en qué año estuvo usted, y mandémosles un saludito de cariño. Yo sé que no caben todos, pero ese grupo allegado suyo con huellas u otras personas que usted recuerda. Híjole, es como muy complicado porque, bueno, yo entré en el 2011, salí en el 2017, y todo el proceso, de hecho, ahora que estaban hablando ustedes, ¿verdad? Del centro juvenil y de las radios en el tercer piso y así, digamos, yo me acuerdo que nosotros cuando entramos estábamos en el segundo piso, ¿verdad? Y de ahí no pasábamos, ¿verdad? Entonces también nos tocó ver como ese proceso de transformación física del edificio, ¿verdad? Y que también fue un poquito emparejado como con el cambio de las camisetas, porque nosotros en el transcurso que estuvimos ahí en Funda, nosotros cambiamos nuestras camisetas, entonces también siento que era como un proceso paralelo de la transformación física del edificio, el cambio, digamos, como de cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? De cómo, hacia dónde vamos, y también creo que el crecimiento de las personas, porque de hecho, digamos, cuando yo entré había muchos viejitos, ¿verdad? De hecho entramos muchísimos nuevos, éramos bastantes nuevos. De hecho, yo creo que Frank y yo entramos juntos. Sí, entramos en el mismo año, porque yo también soy B1, entonces sí, por ahí va la cosa. Entramos juntos. Y me acuerdo que, digamos, sí había muchos viejitos, entonces, por ejemplo, recordar, digamos, a las Caro, a Huguito, que Huguito había sido compañero mío desde la escuela. De hecho, estamos hablando que nosotros tenemos 20 años de ser amigos, más de 20 años de ser amigos. Y encontrarnos en Funda fue también un espacio bonito. Alitan, que en paz descanse, y que de verdad que es una de las personas que yo más he admirado, digamos, su entusiasmo, su carisma, y que definitivamente tanto que le aportó a Funda, ¿verdad? Pues es un honor haber compartido ese espacio con él. Me acuerdo ahora que estaban hablando de las experiencias en las giras, cuando hacíamos las giras, las reuniones mensuales, ¿verdad? Todos esos espacios que nos permitían como compartir, y que lo que decía Fran, de que uno a veces no entiende cómo se genera esa conexión, ¿verdad? Porque creo que al final
y pues no sé, soy creyente de que Diosito nos junta, ¿verdad? Por alguna razón, pero creo que lo que hace funda en nosotros es como de verdad unirnos en algo que uno no entiende, porque digamos, yo pienso en los chiquillos y también converso con ellos, y es ese cariño tan grande que incluso cuando en algún momento tal vez nos separábamos porque alguien sentía que podía desarrollarse más en otro proyecto, ¿verdad? Y tal vez teníamos como mucho tiempo de estar ahí juntos, uno hasta que sentía así el dolor en el alma, Sí, ¿verdad? el sustillo al inicio del año, y uno, ¿en qué proyecto voy a estar? ¿Y qué y verá? ¿Y quiénes se van? ¿Y quiénes ya? ¿Y quiénes son nuevos? ¿Verdad? Y toda esa ansiedad, ¿verdad? Y sí, uno se arraigaba mucho a los proyectos y las Es personas con las terrible. que estaba. De la mano, don Roberto, de la fundación también y de otras organizaciones, le tocó vivir un tiempo de intercambio, ¿cierto? Sí, eso es una experiencia extraordinaria. Ahora que decía Juliana que es muy difícil imaginarse incluso cuáles 3 o cuáles 5 anécdotas te marcaron, porque bueno, no sé exactamente los periodos que estuvieron ustedes. Yo estuve de 1987 a mediados de 1997, cuando me gradué de la U, estuve en el vocacional y en la UCR, pero digamos, una de las cosas formidables en mi vida y en la de otros 7 o 6 compañeros y compañeras fue que una organización internacional tenía una beca de un año para ir a Alemania a estudiar, hacer un intercambio, y había tenido muy malas experiencias con las personas que concursaban por la beca, porque como era una beca, y entonces, ¿verdad? Si no me va bien, si tengo mucho frío, si era un proceso de julio a julio, durante un año completo, y entonces cuando iba llegando otoño, la gente decía, no, esto hace mucho frío, ya estoy cansado de comer papas, ¿verdad? Kartoffeln, y entonces todo el mundo se devolvía. Salchicha. Y salchichas, exactamente. Y entonces contactaron a la fundación. Y eso fue impactante para nosotros porque el primer compañero que fue a Alemania de intercambio es Arturo Fallas. Él es ahora doctor ay, me va a matar. Él es orientador y tiene un doctorado en una cosa psicopedagógica, algo. Universidad Nacional. En la Universidad Nacional, correcto. Y entonces Arturo ya era, digamos, como dice Dayana, no de los viejitos, de los de más experiencia. Pero entonces uno entrando a la universidad y verlo a él irse para otro país y sabíamos que iba a aprender otro idioma y que estaba abriendo camino y eso te marcaba muchísimo. Al siguiente año se fue la compañera Mirna también para Alemania y entonces fue muy interesante porque venía el tercer año del proceso de intercambio y ninguna de las personas que estaban en ciencias sociales, orientación, derecho, qué sé yo, ¿verdad? Quiso participar. Yo no tendría ninguna explicación ahorita lógica. Y entonces la organización dijo, mire, hemos tenido 2 estudiantes intercambios extraordinarios, se quedan todo el año, tienen proyectos formidables, la gente habla maravillas, la gente de Alemania habla maravillas de Arturo y de Mirna, y ustedes no van a enviar a nadie. Y entonces recuerdo que la directora en ese momento les dijo, vean, es que no tengo a nadie de trabajo social, tengo muy pocos de orientación o de educación. Y la organización contestó, ¿y cuándo les pusimos nosotros ese requisito? Entonces, los de ingeniería pegamos el brinco, ¿verdad? Nos estamos perdiendo esta oportunidad. ¿Quién interpretó mal ese, ¿verdad? Eso fue, ¿cómo se diría? Allá, una malinterpretación de jurisprudencia. Entonces, claro que participé y fue muy interesante porque después Randall, Mauricio, Adrián, Mixi también fueron a Alemania. Cuando yo ya tenía aprobada la beca para Alemania, apareció una nueva beca y eso es una cosa extraordinaria que cambió mi vida para siempre porque había una beca para Islandia, país que prácticamente nadie, hoy habla mucha gente de Islandia por su adelanto científico, tecnológico, por sus casi cerradas brechas de género y en estos días por las erupciones volcánicas, pero hace 25 o 30 años. Y aprendiste islandés, ¿verdad? Y aprendí islandés. ¿Cómo se dice qué bueno estar juntos? Það mjög gott að vera tugir. Ah, ya sabía yo. Claro, ahí me falló un poquito la pronunciación porque estoy la tilde, le falló la tilde. El acento. Pero es muy interesante porque, como pero les digo, entonces se fue a Islandia, porque ya Luis César se nos adelantó y Roberto no contó que se fue de Islandia. Sí, fue muy interesante porque la beca que yo acepté fue para ir a estudiar a Islandia.
Ay, sí. Y que todavía hoy, digamos, como dice Roberto, es un lugar muy mencionado, pero, o sea, no es el típico lugar que mucha gente conoce, o sea, sigue siendo un lugar, ¿qué diríamos? Exótico también, o sea, sigue siendo un Sí, lugar. es como un punto aspiracional también al que mucha gente dice, me gustaría ir a Islandia porque es como de ensueño, ¿verdad? Incluso lo que dice Roberto, un lugar de un comportamiento cultural pues bastante equilibrado, ¿verdad? Bastante equilibrado. Quiero hacer una pregunta a Juliana. Han pasado algunos años desde que esa muchacha llegó ahí a la U y todo. No muchos, no muchos, ¿verdad? Poquitos, No, poquitos. pero ya hoy en día estás como miembro de la junta directiva de la fundación, la junta administrativa, igual que don Roberto. Se cumplió un objetivo muy lindo que don Samuel Bermúdez en su documento constitutivo decía que él quería que nos formáramos y un día cuando estuviéramos formados pudiéramos llegar a trabajar. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Juliana, poder tener esa posibilidad de servir hoy a la fundación desde la junta administrativa? Uy, creo que es muy bonito, pero también uno al inicio, bueno, yo creo que usted bien sabe que inicialmente lo pensé mucho cuando salió la idea y la posibilidad de, ¿verdad? Porque uno piensa en la responsabilidad, en que uno quiere, pues, en lo que se mete, de ser una persona responsable y dedicarle tiempo, ¿verdad? Y uno piensa en las obligaciones del día a día, que el trabajo, que si está estudiando y un montón de cosas, ¿verdad? Pero al final es muy bonito porque digo, yo creo, como ahora les comentaba incluso al inicio de esta tertulia, yo tengo mi línea de ingreso y de salida borrosa de la fundación porque uno no se desvincula nunca, ¿verdad? Entonces uno sigue ahí trabajando y apoyando de cierta manera, tal vez luego se aleja un poquito, pero entonces a mí me quedó esa línea como muy borrosa cuando se presenta la oportunidad de, bueno, y voy a poder dedicarle tiempo. Pero al final uno valora y dice, bueno, está bien, puedo asumir el compromiso, me gusta, puedo apoyar desde otra parte, digamos, a un grupo de personas que me apoyaron en otro momento, ¿verdad? Y es una manera también de retribuir, pero también de hacer uno cosas que a uno le gusta, que es trabajar por el bien de la comunidad o de otras personas y crecer uno como persona. Roberto, usted que esa experiencia que le ha parecido estar en la junta directiva, en la junta administrativa y vivir también ese tramo. Pues quiero decirte que, como dice Juliana muy bien, es una grandísima responsabilidad. Hay momentos en los que uno siente bastante congoja y le pide a Dios que lo ilumine porque no solo están las decisiones, generalmente son menos, pero también las hay sobre las personas, ¿verdad? Sobre la vida y el futuro de algunas personas, incluso cuando ha ocurrido por los procesos internos que tenemos bien definidos en los reglamentos y demás, que pedirle a alguna persona que se retire, ¿verdad? O que ya no puede continuar como estudiante, pues es bien doloroso porque uno dice, puchis, y si le damos una nueva oportunidad, pero, ¿verdad? Entonces, esas decisiones, pero las más verdaderamente complicadas son cuando hay que hablar de negocios, de comprar o no un terreno, de vender o no tal cosa, como decía ahora, Dayana, de hacer un cuarto piso o qué hacer con el sótano. Son decisiones bien difíciles, bien complicadas, pero muy valiosas. Y yo creo que... Para mantener la obra. Sí, claro, para darle continuidad y para que crezca. Y sin duda alguna, yo estoy convencidísimo que, digamos, de mi generación fue un poco más complicado, ha sido un poco más complicado llamar a las personas que estuvieron en mi época. Otra vez, qué pena, pero es la tecnología, ¿verdad? Muchos nombres los perdimos. De repente alguien dice, ¿cómo se llamaba la muchacha aquella? Así, Ruth, ¿qué? Y quedamos Juan Esteban. ¿Cómo se llamaba Juan Esteban? Sí, ¿cómo era? Y entonces hemos perdido ese contacto con algunas personas en mi generación o antitos, digamos, la gente que era un poco mayor a este servidor. Tenemos economistas y recuerdo que estudiaban ingeniería química, o sea, gente muy preparada, ¿verdad? Sí. Tenemos ay, se me fue el nombre, a Cindy, ¿verdad? Que es doctora en ingeniería química de la Universidad de Costa Rica. Y por tantas ocupaciones, como dice Julie, a veces sí se puede, a veces no tanto, pero yo tengo la fe completa y el convencimiento de que de la generación de Francini, de Dayana, de las generaciones que se están graduando ahorita,
Muy pronto vamos a tener la junta llena de estudiantes egresados y egresadas porque los tenemos allí cerquísima. Ya dijeron que es un hilo continuo en la historia. Tuve la oportunidad cuando ellas estaban de estudiantes de acompañarlos a uno de los campamentos Ay, sí. No sé si lo habrán notado, y probablemente en esa época ni siquiera éramos amigos en el famoso Facebook, pero y en el WhatsApp yo le escribía a toda la gente antigua, ¿verdad? Chiquillos, están haciendo fogata como hacíamos nosotros, y a mí me corrían las Ajá. lágrimas, ¿verdad? Yo tenía que, Sí, yo tenía que recuerdo. parar y de Claro. repente, chiquillos, vamos a ir a hacer una serenata como hacíamos nosotros. Y entonces, de un momento a Sí. otro, 25 años sencillamente se borraron. Era como si yo estuviera ahí exactamente igual que lo había sido un montón de tiempo atrás. Sí, han Entonces estoy sido, convencido de que ellas van a sumarse también muy pronto. sí, no, y muchas gracias a ustedes dos, a Roxana Monge, que también es parte de la Junta Administrativa. Definitivamente la responsabilidad del trabajo, porque la obra continúe, es muy seria y necesitamos que todos nos sumemos, ¿verdad? Que todos de diferente manera nos sumemos. Son 47 años de historias, me imagino que de paseos, de trabajos, de reuniones, de agarradas, de no agarradas, no sé, de campamentos, de fogatas, de poesías, de canciones, de momentos de alegría, de momentos no tantos. Francini, perdimos hace poco a una persona súper especial, Alitan, ¿verdad? Que no quería dejar de pasar esa memoria de él, porque quisiera que tal vez usted era muy allegada a él, ¿verdad? Sí, sí, claro, siempre compartíamos Eh, bastante. la persona de Alan en la persona de las demás jóvenes, ¿verdad? Como ejemplo, ¿cómo debe ser, y ya para ir finalizando, cómo deberíamos disfrutar nosotros, los jóvenes, cuando estamos ahí, los que están y los que vendrán, cómo deberían de disfrutar ese proceso dentro de Ciudadelas de Libertad? Hablando de la memoria de un tipazo como fue Alan. Sí, bueno, pues de Alan, ¿verdad? Recuerdos lindísimos. El que recuerdo tal vez más fue el día que me gradué, que me esperó ahí a la puerta del auditorio. ¡Chini! ¿Verdad? Nos tomamos fotos y todo por ahí. Y de verdad, estuvimos en clases de baile, salíamos mucho al multi, bueno, pues muchos momentos ahí lindos en conjunto, pero en realidad yo siento que la vida, ¿verdad? Porque hasta nosotras que no hace mucho salimos, y estos 5 o 6 años se han pasado rapidísimo, luego de que nos grabamos y todo, entonces de verdad que uno a veces extraña esos momentos, muchas veces en la época de U. Pues uno se enfoca que en la U, que los trabajos, ¿verdad? Los que están en funda, probablemente que el proyecto, que las horas, ¿verdad? Y todo es un corre-corre. Y de verdad que yo les diría que disfruten cada etapa y pues lo que tiene que pasar pasa, lo que no va a pasar. Y que sobre todo que disfruten a la gente, las personas que tienen a su alrededor, porque también en esa etapa de U, digamos, yo recuerdo que muchas veces pues uno por tantos compromisos y tantas cosas no asistía a reuniones familiares, por ejemplo, ya hay familiares que tampoco están. Entonces, yo siento que lo más valioso es la vida y compartir y disfrutar de los momentos con las personas que amamos y que están a nuestro alrededor, amigos, familiares y todo, es lo más importante. Y bueno, dentro de la fundación también con las personas con las que trabajamos, ¿verdad? Los proyectos sociales que definitivamente más que hacer horas y cumplir, ¿verdad? Para que nos haga un depósito, es trabajar con la gente, para la gente y con la comunidad, ¿verdad? Y yo pues los frutos siempre se van a ver. Yo me topo adultos mayores, ay, teacher Fran, ¿verdad? Y que aprendieron a usar el teléfono y ahora en Facebook y somos amigos y siempre que me ven, o de pronto los del curso de computación o los chiquitos del comedor infantil que ya son unos adolescentes. Este, muchas experiencias lindísimas. Entonces, yo siento que siempre hay que buscarle la parte positiva y disfrutar cada momento, ¿verdad? Y siempre tomarse su tiempo, tener prioridades, sacar tiempo para compartir, para relajarse, para hacer ejercicio, para el estudio. Como que desde ahora que todavía no han entrado a la vida un poquillo más seria, ya de cuando uno trabaja y tiene más obligaciones, pues que intenten mantener un balance en sus vidas.
Qué lindo mensaje, demasiado riquísimo como para seguirlo hablando y trabajar para las demás personas, disfrutar la vida, disfrutar a las personas. Yo creo que incluso este tiempo nos ha enseñado muchísimo de eso. Y al final de cuentas, vean que la fundación nos ha ayudado a nosotros a estudiar, a sacar una profesión, pero hoy de lo que menos hablamos fue del derecho, de la arquitectura, de la ingeniería, de la educación. O sea, ahorita no estuvimos hablando de nuestras profesiones, que es lo que nos ayudó a la fundación de alguna manera a sacar. Lo que hablamos fue de nuestras experiencias como personas, de nuestras vidas, porque si hay algo que le interesa a la Fundación Ciudad de la Libertad es que seamos mejores personas, mejores servidores, líderes sirviendo a otros, entregándonos por otros. Y en esta noche, Dayi, gracias por estar aquí. Luisé, no se me olvida, hay dos personas que me cambiaron ahí el nombre, Luisé, que es Dayi, y LC, que era Alan, ¿verdad? Así que LC, Alan, y ahí quedó, ¿verdad? Con muchos, y Luisé lo tengo, Dayi, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Roberto, un amigo de toda la vida, de respeto, de un liderazgo tremendo, muchas gracias. Liliana, súper trabajadora, una imagen de responsabilidad y de don de gente, muchas gracias. Y Francini siempre como muy tierna, muy cariñosa, muy dispuesta a servir. De verdad, gracias por estar aquí. Se fue rapidísimo el tiempo. Creo que en unos días deberíamos de volverlas a juntar porque he sentido una emotividad muy linda de saludarles. De verdad, gracias. Ana Lucía. Miren qué lindo es escucharles hablar tantas cosas lindas de estar en fundación, de tantas cosas en común que tienen. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este espacio. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y también esperamos que a nuestros amigos y amigas oyentes y usuarios de Facebook también lo hayan disfrutado muchísimo. Como decía Luis César, se nos acabó el tiempo, pero recuerden que mañana tenemos nuestro último programa de voz conmemorativa y hoy, vamos a hablar con las personas trabajadoras de Fundación Ciudadelas de Libertad. Hay muchas dudas que hay por ahí, entonces salgamos de dudas y hagamos historia. Así es un poco el tema que vamos a estar hablando, entonces no se lo pierdan a las 5 de la tarde también, igual como dicen, a la misma hora y en el mismo canal. Entonces, muchísimas gracias por su sintonía, gracias a nuestros invitados del día de hoy y que tengan una hermosa noche. Compartimos contenidos que amplían tu mente. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Una emisora de Fundación Ciudadelas de Libertad.